¿Alguna vez has oído hablar de Olodumare u Olorun en la religión yoruba? Esta religión tiene una gran cantidad de deidades, cada una de las cuales representa una fuerza de la naturaleza o un elemento del universo. Pero a pesar de esta gran cantidad de deidades, la religión yoruba es considerada una religión monoteísta, ya que tiene un solo Dios creador omnipotente, Olodumare u Olorun, que gobierna todo el universo. En esta introducción te hablaré más acerca de Olodumare y sus diferentes manifestaciones, así como de cómo los yoruba lo representan. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y la religión afrocubana. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. La religión yoruba es una religión que tiene una gran cantidad de deidades, cada una de las cuales representa una fuerza de la naturaleza o un elemento del universo, pero a pesar de esta gran cantidad de deidades, la religión yoruba es considerada una religión monoteísta, ya que tiene un solo Dios creador omnipotente, Olodumare u Olorun, que gobierna todo el universo. Olodumare es el Dios único, supremo, omnipotente y creador de todo lo que existe en la religión yoruba. Su nombre proviene del yoruba Olodumare, lo cual significa Señor al que va nuestro eterno destino. Olodumare es la manifestación material y espiritual de todo lo existente. Sin embargo, no está en contacto directo con los hombres, sino a través de su otra forma, Olorun, directamente, u Olofin, indirectamente. No se asienta, no se le ofrenda, ni posee collares. Los yoruba lo representan en un güiro con dos mitades, la superior representa los estados astrales elevados y la inferior la tierra. Cada vez que se menciona su nombre, se debe tocar el piso y besar la huella de polvo de los dedos. Los yoruba no tienen estatuas ni altares para representar al dios Olodumare, consideran a Olodumare el ser supremo omnipotente y primordial, autor de los destinos de cada cosa viviente, padre de todos los orichas y de la vida. Todos pueden experimentar la presencia de Dios de una forma diferente, es por ello que no tiene emblemas ni señales para representarlo. En la regla de Ifa Ocha cubana, el ser supremo es puro y por tanto se le asocia el color blanco. De esta forma se puede dibujar un círculo, con H, o con Efun, cascarilla, y dentro del círculo puede estar un símbolo de la eternidad, o pueden esparcir agua como libación y en el centro ubicar una nuez de cola o lana de algodón. Esto hecho y rezado es dicho a Olodumare. Además, existen otros nombres utilizados para describir al Ser Supremo en la religión yoruba. El Eda, que significa el Creador, indica que el Ser Supremo es el responsable de toda la creación, así como de la propia existencia y la fuente de todas las cosas. Alaaye es la potencia vital, el siempre vivo Ser Supremo como es concebido por los yoruba, es siempre vivo o eterno, nunca murió. Por esto el pueblo dice, Aki Boiku. Nunca oímos de la muerte de Olodumare. El Emi, el dueño de la vida, indica que todas las cosas vivas le deben su respiración a él. Cuando el Emi toma la respiración de un ser vivo, este ser muere. De aquí que mirando el futuro los yoruba adicionen un planteamiento. Vi el Emi Ikoba. Va, Emi yo ejita vi ejiini. Si el vencedor de mi vida no la toma, puedo hacer esto o aquello. Olojo Uenaí es el que gana o controla el día. Olorun es la segunda manifestación de Olodumare del yoruba Olorun, dueño del Orun, cielo.
Olorun es el que está en contacto directo con los hombres. A través del sol, se le ofrenda a Olorun en el ñangareo, dando cuenta de que en la tierra se va a hacer un itao cuando nace un yabo. Es el dueño de la vida, dando energía, sustento en la vida terrestre, dueño de los colores, la luz, el aire, el vigor y del esfuerzo. Está siempre de día o de noche aunque no lo veamos y se le saluda parándose frente al sol con los brazos en alto extendidos y la palma abierta. No se recibe, ni se asienta. Olofin u Olofi es la tercera manifestación de Olodumare del Yoruba Olofin, dueño del palacio. Su palacio es el cielo y su corte real son los orichas. Olofin es el que está en contacto indirecto con los hombres a través de los orichas, es el quien los dirige y supervisa sus labores. Nada se puede conseguir sin su mediación, vive retirado y pocas veces baja al mundo como energía. Olofin es el que repartió el H a cada oricha, su relación con las energías de la naturaleza y tiene los secretos de la creación. Olofin le permitió bajar a la tierra a Orunla, Orunmila, como profeta, puede utilizar a todos los orichas, pero para prevenir la muerte usa a Osun. Se recibe en Ifá. El que tenga asentado su fundamento no podrá hacer nada sin antes atenderlo. Su H y contacto directo con los hombres está reservado a muy pocos sacerdotes. Existen varias historias y mitos que explican la relación entre Olodumare, Olorun y Olofin. Una de las más conocidas es la del nacimiento del mundo. Según esta historia, Olodumare creó el mundo y lo habitó con seres divinos llamados orichas. Sin embargo, los orichas no estaban satisfechos con su existencia divina y deseaban experimentar la vida humana. Para esto, Olodumare creó a los humanos y les dio el libre albedrío para que pudieran elegir su camino en la vida. Olorun, el dueño del cielo, se encargó de crear y mantener el equilibrio en el universo. Él es el que asegura que la vida en la tierra tenga energía y sustento, y es el dueño de los colores, la luz, el aire, el vigor y del esfuerzo. Es por esto que los Yoruba le ofrendan al sol, la manifestación material de Olorun, en el ñangareo, para dar cuenta de que en la tierra se va a hacer un itao cuando nace un yabo. Olofin, el dueño del palacio, es el que repartió el H a cada oricha y tiene los secretos de la creación. Es el que dirige y supervisa las labores de los orichas y nada se puede conseguir sin su mediación. Aunque vive retirado y pocas veces baja al mundo como energía, su H y contacto directo con los hombres está reservado a muy pocos sacerdotes. En la religión yoruba, se cree que cada persona tiene un destino asignado por Olodumare. Este destino está influenciado por la energía de los orichas y se puede conocer a través de una consulta con un babalawo o un santero. Los yoruba creen que al conocer su destino, pueden tomar decisiones informadas y trabajar con los orichas para alcanzar sus metas en la vida. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.